La Colegial Santa María la Mayor abrió sus puertas al turismo hace más o menos 1 año y medio por iniciativa del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Debido al interés y al público recibido, la propia colegiata ha asumido ahora la organización de estas visitas turísticas. Solamente el mantenimiento de este templo supone 40.000 euros al año. Estas visitas turísticas no tienen solamente como objetivo conquistar a los turistas que visiten la ciudad de Talavera, sino que también se invita a los propios talaveranos a conocer la historia de uno de los templos más importantes de la ciudad de la cerámica. ¿Pero qué podemos ver en este templo talaverano? Empezamos por su fachada, donde encontramos el famoso rosetón que hace referencia a la Virgen María como rosa mística. Esto desde el punto de vista religioso, porque desde el punto de vista político encontramos el balcón. Cuando se levanta este templo, Talavera es propiedad del Arzobispado de Toledo, y cuando un nuevo arzobispo era nombrado, tenía que venir a la ciudad de Talavera a jurar a los vecinos que iba a seguir respetando lo que sus antecesores habían pactado con los talaveranos. Una vez dentro, todas las miradas van directamente al retablo mayor de Salvador Mailla, un pintor valenciano opacado por Goya que está entre el barroco y el neoclasicismo. También destacan varias pinturas de discípulos del Greco en la capilla de Santa Leocadia. Por ejemplo, en una de las obras aparece un San José solo, que no suele ser lo normal en la iconografía católica, que San José aparezca sin el niño, sin la Virgen, y en esta pintura aparece completamente solo. La Colegial Santa María la Mayor también tiene un impresionante claustro, donde está enterrado Fernando de Rojas, el autor de la Celestina. Fue un hombre destacado en la ciudad de la cerámica, donde ejerció como abogado y destacado político, llegando a ser alcalde de Talavera. También este templo guarda relación con San Alonso de Orozco. La Colegial Santa María la Mayor se puede visitar de jueves a sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde, y los domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Si se quiere visitar la Colegial y Santa Catalina son 5 euros. Si solamente se quiere visitar una de las dos iglesias, su precio de entrada son 3 euros. Bueno, Diego, cuéntanos, se ha cambiado la manera de recibir visitas en este templo, pero bueno, vamos a traer turistas que podemos encontrar aquí o que pueden encontrar, y también talaveranos que vengan a conocer este templo. Cuéntanos un poquito qué podemos encontrar. Sí, bueno, sobre todo también lo que han mencionado de talaveranos, ¿no? Porque no solemos conocer en Talavera muchas veces y valorar nuestro propio patrimonio. Y al final la llamada coloquialmente como Colegial de Talavera, pues es la iglesia más importante, ¿no?, de toda la ciudad. Y yo creo que aquí está recogido, en cierto modo, la historia de esta ciudad, pues desde que se levanta este templo a finales del siglo XIV, pues hasta hoy casi, ¿no? Porque, bueno, aquí antes hubo un enclave romano, seguramente un templo dedicado a Júpiter, ¿no? Es decir, es un espacio sagrado desde hace, pues seguramente casi más de 2000 años. Después estuvo aquí en época andalusí la mezquita Aljama, la mezquita más importante de Talavera, e incluso, pues, pasa que es difícil atestiguar con las fuentes, algunos dicen que aquí hubo una iglesia visigoda, antes de época andalusí, que fue una sede episcopal, ¿no? Una sede episcopal que seguramente seguiría existiendo en toda época andalusí a través de los mozárabes, ¿no? Es decir, Talavera tuvo, por así decirlo, un obispado dentro de lo que eran los cristianos mozárabes. Cuando se reconquista Talavera, por parte de Alfonso VI el Bravo, en el año, si no recuerdo mal, 1083, muy cercana a la fecha en la que se reconquista Toledo, pues se decide meter a Talavera dentro de la archidiócesis de Toledo, ¿no? Y así ha seguido hasta hoy, ¿vale? Lo que pasa es que Talavera ha tenido una relación con la archidiócesis de Toledo que va más allá de la mera dirección espiritual de los habitantes de Talavera. ¿Por qué? Primero de todo porque este templo se convierte en iglesia colegial porque el arzobispo Jiménez de Rada, 1211, así lo decide. Lo decide cuando viene con Alfonso VIII, el famoso rey de las Navas de Tolosa, en busca de milicianos y de vecinos de Talavera que fuesen a combatir en esa cruzada que estaba llevando a cabo el rey y que estaba muy promovida por el propio arzobispo primado de España.
y lo que le piden, aprovechando que aquí estaba el rey y que estaba el arzobispo, es convertir esta iglesia parroquial, que era la parroquia más importante de Talavera, en una colegiata, es decir, que tuviese sus propios canónigos y que, bueno, pues por así decirlo, estuviese en un punto intermedio entre una catedral y una iglesia parroquial al uso. Y lo que es este edificio como tal, como lo conocemos hoy en día, se va a levantar a finales del siglo XIV, cuando Talavera se convierte en propiedad, en patrimonio del arzobispo de Toledo. Que esto está bien distinguirlo, porque, por ejemplo, el arzobispo de Toledo no era el señor de la ciudad de Toledo, ¿vale? Toledo era una comunidad de villa y tierra de realengo, es decir, su señor natural era el rey. Talavera lo había sido desde la Reconquista hasta el año 1369, pero como el arzobispo de Toledo, Pedro Tenorio, había sido leal a Enrique de Trastámara en la guerra civil con su hermano Pedro, algunos le llaman el cruel, otros le llaman el justiciero, dependiendo de las simpatías que le tengan, pues como recompensa Enrique le dio la ciudad de Talavera. Claro, en aquel momento la ciudad de Talavera se convierte en el patrimonio más interesante y más opulento del arzobispo de Toledo. No hablo del arzobispo de Toledo, repito, como director espiritual, sino como señor feudal, ¿vale? Porque estamos hablando de los siglos medievales. Y Pedro Tenorio ve fácilmente y rápidamente el potencial que tiene Talavera, porque es una ciudad que está a medio camino en la Cañada Real leonesa. Hay que pensar que en aquel entonces la economía castellana se basaba en la transhumancia de ovejas merinas, ¿vale? Unas ovejas merinas que valían más que el oro incluso, porque era una raza autóctona de aquí de España que no existía en ningún otro lugar del mundo y que daba una lana formidable, tanto es así que estaba penado con la muerte sacar ovejas merinas de Castilla, ¿vale? Y Talavera era pues una especie de emporio en medio del Tajo, en un paso del Tajo además muy fácil de cruzar de un lado a otro, y daba mucha riqueza, ¿no? Y Pedro Tenorio ve perfectamente el potencial de Talavera y se decide a construir una colegiata que esté a la altura de una ciudad que no es de primer orden, en el sentido de que no es una corte, ni nunca lo fue, pero sí que es una ciudad con una importancia económica fuerte. Y es entonces cuando se levanta el edificio que hoy conocemos como tal, lo que es su estructura arquitectónica base, que es muy peculiar porque es un lenguaje gótico, pero también tiene características de un románico antiguo, porque es un edificio muy sólido, no hay una intención de hacer desaparecer las paredes, y luego además mezcla algunos elementos mudéjares, como puede ser su famoso rosetón, ¿vale? El rosetón es una mezcla de gótico flamígero. El gótico flamígero es un gótico que viene de la zona de lo que hoy es Borgoña, los Países Bajos, que intenta ser, pues, como es el barroco para el arte clásico, ¿no? Una especie de mayor ornamentación, mayor búsqueda del círculo dentro de lo que es el gótico, pero también tiene elementos mudéjares en esas formas y en la técnica realizada con ladrillo. Un rosetón que además se parece mucho a los pequeños rosetones que vemos en el Real Monasterio de Guadalupe, que siempre estuvo muy ligado a la ciudad de Talavera, ¿vale? Hay que recordar que lo que es la aldea de Guadalupe es repoblada por gentes de Talavera. Y esa es básicamente la curiosidad de este edificio, además de que se nota que se construyó rápido, es decir, había una intención de que lo antes posible se construyese una gran iglesia en Talavera, por eso en lugar de usar muchas veces sillares, pues se usa el ladrillo o se usa simplemente mampostería, ¿vale? Y pues aparte de eso, de esas particularidades, pues también vemos que tiene un claustro, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí vivían los canónigos, que eran sacerdotes en principio diocesanos, pero que vivían en comunidad, como si fuese esto una especie de convento, ¿vale? Y luego pues se van a ir encontrando una serie de obras de arte que justamente van a coincidir con las épocas de mayor bonanza para Talavera. ¿Y qué obras podemos encontrar? Talavera en el siglo XV, siglo XVI, es una ciudad medianamente rica por el comercio de ganado, porque como decía antes, es un punto intermedio en la Cañada Real leonesa, que hace posible que pues sea uno de los lugares donde paraban todos estos pastores y propietarios de ganado para hacer sus intercambios. Y luego, por ejemplo, en el siglo XVIII, que es cuando vamos a ver pues, ciertos elementos artísticos llamativos de este templo, pues coincide también
con la construcción de la Real Fábrica de Sedas aquí en Talavera, que va a traer mucho potencial durante un tiempo medianamente breve, pero que se va a notar en el arte. Pues, a ver, yo la que más llamaría la atención, que no se suele mencionar muchas veces o se menciona de pasada, es el retablo mayor, que está justo al fondo, detrás de mí, de Salvador Maella, ¿vale? Salvador Maella es un hombre opacado seguramente por Francisco de Goya, es un pintor del siglo XVIII, que está entre el barroco y el neoclasicismo, y que fue pintor de corte de Carlos IV. ¿Qué pasa? Que bueno, pues cuando aparece Goya, ¿no? Pues, en fin, uno de los grandes genios de la pintura española, le opaca totalmente, pero eso no quita que Salvador Maella fuese un pintor muy reseñable, era de origen valenciano, y ese origen valenciano se va a mostrar mucho en esa obra. Primero en lo que sería el marco, por así decirlo, que condensa dentro la pintura, porque es un marco barroco, sí, pero no obedece al barroco churrigueresco, tardío, castellano, más dado a florituras, a columnas salomónicas, a un horror al vacío, ¿no? Sino que obedece más al barroco que inaugura en Roma Borromini, que juega con lo cóncavo, lo convexo, la óptica, un semicírculo pero no muy llamativo, ¿vale? Y esto obedece simplemente a que Salvador Maella era valenciano y en Valencia, en Murcia, en otros territorios también de la Corona de Aragón, había una relación con Italia mucho mayor, ¿no? Por cercanía, por una historia más compartida. Sin embargo, el ámbito castellano iba más, pues, en fin, por independiente, ¿no? Por así decirlo, tenía una personalidad más propia. Y luego la propia obra en sí, pues estaba diciendo que lo que es el marco del retablo es barroco, pues la obra es puramente neoclásica, ¿no? La obra lo que habla es de la Asunción de la Virgen María, o también llamado la Dormición de la Virgen, y lo que vemos es pues, dos escenas en una. Primero la escena abajo, donde los apóstoles se extrañan de que el sepulcro esté vacío, ¿vale? Y la escena de arriba, donde ya se ve a la Virgen María pues, en toda su gloria en los cielos, ¿no? Sin embargo, es puramente neoclásico porque no hay apenas expresividad de sentimientos, es todo muy triunfante, muy apacible, ¿no? Muy tranquilo, por así decirlo, en contraste con lo que había sido el barroco, que lo que intentaba era mostrar los sentimientos y las expresiones humanas de una manera mucho más cruda, ¿no? Y luego yo diría también, hay mucho que decir, ¿no? Pero quizás más reseñable, en la capilla de Santa Elocadia, que es donde normalmente se suele ubicar el Santísimo, hay también varias pinturas de discípulos del Greco, ¿no? Discípulos del Greco que no son tampoco muy conocidos, aunque esas obras a nivel de anticuario sí que tienen mucho valor, y que llaman la atención pues justamente por eso, ¿no? Porque vemos el estilo tal personal del Greco en pinturas que no son del Greco, pero que a su vez también tienen personalidad propia porque no siguen del todo fielmente al Greco, ¿no? Por ejemplo, hay una de esas obras que está dedicada a San José, que llama la atención, lo primero porque aparece San José solo, que no suele ser normal en la iconografía católica que San José aparezca sin el niño o sin la Virgen, aparece totalmente solo, y sí que vemos las características del manierismo del Greco, ¿no? De unas figuras más estilizadas, más alargadas, pero también son cuerpos robustos, figuras robustas que recuerdan más a Miguel Ángel, ¿no? Y claro, quizá la gente que no conozca mucho de historia del arte pues no se percate de esas cosas, pero sabiendo que el Greco tuvo que huir por patas de Roma por criticar a Miguel Ángel, porque él dijo que si por él fuera borraría los techos de la Capilla Sixtina y los pintaría él porque lo haría mucho mejor que Miguel Ángel, y pues los romanos básicamente lo obligaron a marcharse, pues tiene su gracia, ¿no? Es decir, como sus discípulos, aquí en Talavera, ¿no? en un lugar en principio que nos llama la atención en los grandes manuales de historia del arte, pues sí mantienen el legado del Greco, pero están añadiendo la gran novedad de aquel entonces, que es Miguel Ángel, ¿no? Porque hay que recordar que el Greco no hace escuela, el Greco es un redescubrimiento de finales del siglo XIX, de cierta intelectualidad española, pues ligada a la generación del 98, en busca de una pureza nacionalista, etc. Pero lo que triunfa y lo que está ahí es esencialmente el sello de Miguel Ángel, el sello de Rafael, que aquí se condensa muy bien y de forma yo creo que bueno, bastante interesante con lo que es la escuela del Greco. Y
Y también nos has comentado que también una parte importante artística está en la fachada. Háblanos de la fachada de la colegial. Sí, a ver, la fachada simplemente se hace con dos intenciones, ¿no? Como decía antes, no se realiza arte por el arte tiene siempre una finalidad. Y en este caso tiene una finalidad evidentemente religiosa y una finalidad política. Si vamos a la religiosa, pues vemos el famoso rosetón del que hablaba antes, que pues el rosetón simplemente es un recurso decorativo que se pone de moda en Europa a partir del siglo XII para hacer referencia a la Virgen María como rosa mística, ¿no? Es una de las caracterizaciones que se ha hecho siempre dentro de la teología mariana a la Virgen como rosa mística, y era una especie de seña de identidad de que aquí hay un templo católico. Lo segundo, evidentemente, es el pórtico, ¿no? Es un pórtico de arcos superpuestos, pues, que obedece a lo que era normal en la Edad Media para dejar claro que aquí hay un templo católico, ¿no? Luego, a partir del siglo XV y XVI, cuando se recuperen los modos clasicistas, pues se va a intentar imitar a los templos antiguos de los griegos y los romanos, pero en la Edad Media lo que se quiere dejar claro, porque se conocen perfectamente esos templos antiguos, es que esto es un templo cristiano, no es un templo pagano. Esto es del ámbito religioso, diría yo. También puede llamar la atención la torre, que es una torre que está rematada, igual que el frontón de la fachada, en el siglo XVIII, con un estilo, pues a medio camino entre el barroco y el neoclasicismo. Como decía antes, también obedece, claro, cuando se construye, cuando en Talavera hay dinero, ¿vale? Y luego, desde el punto de vista político, que quizás esto a lo mejor no se suele saber mucho, yo llamaría la atención del balcón. El balcón, la única finalidad que tenía, más allá de que, en algún momento dado, pues saliese algún religioso importante de la colegial allí a presenciar procesiones o lo que fuese, básicamente es que, claro, como decía antes, Talavera era propiedad del arzobispo de Toledo. Era la ciudad más importante que tenía el arzobispo de Toledo. Y la realidad es que, como decía, Pedro Tenorio estuvo viviendo aquí hasta que murió a principios del siglo XV. Luego los arzobispos de Toledo pues empezaron a mudarse a otro tipo de lugares, como Ocaña, como Yepes, como Alcalá de Henares, ¿no? Todo lo que hace allí Cisneros, básicamente porque intentan huir de una aristocracia de la ciudad de Talavera que le pone impedimentos a todo, a la hora sobre todo de recaudar rentas y de recaudar dineros. Y cuando un nuevo arzobispo de Toledo era elegido, en su primera visita oficial a Talavera debía salir al balcón a jurar los fueros de Talavera, ¿vale? En aquel entonces cada comunidad tenía sus propias leyes, aunque luego se asemejaban muchos entre sí, pero daba, por así decirlo, esa teatralidad política, y tenía que salir ahí delante de todos los talaveranos, porque al final la colegial se encuentra en la Plaza del Pan, que es como si fuese la plaza mayor, por así decirlo, de Talavera, y tenía que salir ahí a jurar los fueros, ¿no? Es decir, a dejar claro que él iba a seguir respetando lo que sus antecesores habían pactado con los talaveranos, ¿vale? Entonces, también la colegial hace un poco como de castillo feudal, por así decirlo. La imagen que tenemos de los castillos feudales de la Torre del Juramento, ¿no? Donde cada vez que había un nuevo noble iba allí y todos le juraban fidelidad, tanto sus vasallos como él a sus vasallos y a los que ellos representan, a sus costumbres, a sus leyes, pues la colegial funciona un poco también como castillo feudal, ¿no? Donde el señor feudal de esta plaza, que era el arzobispo de Toledo desde 1369, pues dejaba claro ese compromiso con la comunidad de Talavera. Cambio en la organización de las visitas de la colegial. ¿A qué se debe este cambio y cómo empieza esta nueva etapa? Bueno, empieza a abrirse la colegial hace 1 año y medio, más o menos, al turismo, donde el Ayuntamiento de Talavera nos pide poder abrirse la colegial al turismo jueves, viernes, sábado, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6. Y los domingos de 10 a 12. Nosotros no teníamos mucha experiencia en esto, empezamos a asesorarnos por una empresa, pero vimos que era más factible pues también llevar nosotros la administración, puesto que el mantenimiento de la colegial abierta al turismo lleva una serie de
pues de gastos, de mantenimiento, de luz, de limpieza, que el tema de las entradas pues puede apoyar. Por eso es muy importante ver que no solo el dinero es para sacar dinero, pues eso, para que la iglesia se enriquezca, sino que es para pagar el mantenimiento de la propia colegial. La propia colegial se lleva en mantenimiento, solo la colegial, 40.000 euros al año. 40.000 euros al año. Por lo tanto, es un dinero muy grande, una cantidad muy grande, que necesita una aportación para poder mantener este templo, que es uno de los más importantes de Talavera, pues activo y sobre todo en buenas condiciones, como creo que está esta iglesia. ¿Qué horario pueden tener para poder visitarlo? Bueno, ¿y el precio? El precio son 3 euros. El precio son 3 euros si solo se quiere visitar la colegial y 5 euros si se quiere visitar la colegial y Santa Catalina. Al igual que si solo se quiere visitar Santa Catalina, que es una iglesia que está muy cerquita de aquí, también se puede visitar solo por 3 euros. Si quiere las dos, 5 euros. Se puede comprar en los dos sitios las entradas. Y luego abierto al público jueves, viernes, sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6. Y luego los domingos de 10 de la mañana a 12 de la mañana. Y otra curiosidad, además ahora muy de auge, puesto que el Papa León XIV es muy devoto de San Alonso de Orozco. San Alonso de Orozco fue niño de la colegial, es decir, paseó probablemente por este claustro porque él era niño cantor. De aquí luego entró en la orden agustina, pero aquí fue donde se formó, donde aprendió y donde descubrió su vocación. Y aquí tenemos la peculiaridad de que está Fernando de Rojas, el compositor, el autor de la Celestina, enterrado, fue alcalde de Talavera y sus restos están aquí enterrados.